En exactamente 2 años, la Rusia de Putin estará lista para atacar a un país de la OTAN. Y esto ya no es una teoría conspirativa, es la conclusión de informes oficiales de inteligencia occidental publicados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Mientras ves este video, el ejército ruso ya está recreando antiguos distritos militares soviéticos. Una reorganización territorial que no existía desde la Guerra Fría y que fue diseñada específicamente para confrontar a la OTAN. Además de eso, están formando nuevos cuerpos de ejército en la frontera con Finlandia y posicionando ojivas nucleares tácticas en Bielorrusia, a menos de 200 kilómetros de Polonia y de los estados bálticos. El comandante supremo de la OTAN en Europa hizo una revelación alarmante sobre todo esto que está sucediendo. Él afirmó que, a pesar de las grandes pérdidas en Ucrania, Rusia está reconstruyendo su arsenal militar, a un ritmo que nadie esperaba. Aún más preocupante es el plan que los analistas militares han identificado. Existe un punto vulnerable específico, una pequeña franja de tierra que, si es capturada, podría permitir que Rusia aísle completamente a 3 países de la OTAN del resto de la alianza, haciendo su defensa prácticamente imposible. El análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres es bastante alarmante en ese sentido. Ellos afirman que si la guerra en Ucrania termina con un alto al fuego en los próximos meses, Rusia podrá recomponer sus fuerzas terrestres a los niveles anteriores a 2022 en solo 2 años. Esto significa que ya en 2027, el Kremlin estaría en condiciones de desafiar militarmente a los aliados occidentales. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Dinamarca va aún más lejos en sus proyecciones. En solo 6 meses después de un alto el fuego en Ucrania, Rusia podría iniciar un conflicto localizado con un vecino. En 2 años estaría lista para una guerra regional en el mar Báltico, y en 5 años, si Estados Unidos no interviene, tendría condiciones para lanzar un ataque a gran escala contra toda Europa. Como dijo la entonces primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en palabras que deberían ponerle los pelos de punta a cualquier líder europeo, la cuestión no es si ellos iniciarán la próxima guerra, sino cuándo. Pero, ¿estará ella en lo cierto? ¿Tenemos alguna evidencia de que ese plan ya está en marcha? Bueno, empecemos por lo básico. La reorganización completa del ejército ruso. Putin y su ministro de Defensa, Shoigu, anunciaron la ampliación de las Fuerzas Armadas de 1.150.000 a 1.500.000 militares activos. Esto incluye la creación de 2 nuevos ejércitos y 30 nuevas grandes unidades, todas orientadas hacia el flanco occidental de Rusia. Lo más revelador es la recreación de los distritos militares que mencionamos anteriormente, Moscú y Leningrado. Durante la Guerra Fría, estos distritos no eran simples divisiones administrativas, sino los centros de mando avanzados de la Unión Soviética contra la OTAN. El distrito militar de Leningrado controlaba todas las fuerzas a lo largo de la frontera finlandesa y del Báltico, mientras que el de Moscú era el núcleo de la defensa estratégica del corazón de Rusia. Después del colapso soviético en 1991, estos distritos fueron disueltos y unificados en el Distrito Militar Occidental, como parte de la desmilitarización y reducción de tensiones con Occidente. Y ahí queda la pregunta, ¿por qué Putin estaría ahora, 3 décadas después, restaurando exactamente la misma estructura militar que la Unión Soviética usaba para confrontar a la OTAN? Esto no es un simple cambio burocrático. Es la resurrección de toda una postura militar ofensiva dirigida hacia Occidente. Esa reorganización territorial solo tiene sentido si el Kremlin está planeando recuperar la influencia soviética y preparándose para posibles operaciones militares contra Europa Oriental. Mira este mapa. Esta es la región de Karelia, que está en la frontera con Finlandia. Allí Rusia formó un nuevo cuerpo de ejército y está activando una brigada de misiles equipada con sistemas Iskander-M. Misiles tácticos capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros, potencialmente portando ojivas nucleares.
Simultáneamente, los rusos desplegaron una nueva fuerza aérea y de defensa antiaérea en el noroeste, posicionando regimientos de cazas, bombarderos y unidades de misiles S-400, cubriendo la región de San Petersburgo y la frontera finlandesa. Ahora, vamos a la revelación que hizo el comandante supremo de la OTAN. A pesar de perder cerca de 3.000 tanques y 9.000 vehículos blindados en Ucrania, Rusia está en camino de reemplazarlos todos mucho más rápido de lo que cualquier especialista esperaba. ¿Y quieres saber cómo es posible eso? Bueno, Rusia puso su economía en modo de guerra total. Sus fábricas de armamento están operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Antiguas líneas de montaje de la era soviética fueron reactivadas, mientras que países como Irán y Corea del Norte suministran componentes e incluso armas completas. Putin afirma que 60.000 nuevos soldados se están alistando mensualmente. Aunque esos números estén exagerados, el flujo constante de nuevos reclutas permite a Rusia compensar sus bajas y formar nuevas unidades. La calidad de estos reclutas con entrenamiento acelerado es cuestionable, pero no se puede negar que la cantidad todavía importa en el campo de batalla. Y los especialistas en defensa creen que todo ese poder militar renovado no es solo para continuar la guerra en Ucrania. Todo indica que Putin está preparando su ejército para desafíos mucho mayores. Y en ese sentido, si Putin realmente decide poner a prueba la determinación de la OTAN, ¿sabes dónde atacaría primero? Los analistas concuerdan en eso. Los estados bálticos son los más vulnerables. Sus defensas son limitadas y dependen totalmente del apoyo de la alianza. Ahí, cerca de esos países, está el corredor de Suwałki, una franja de apenas 65 kilómetros en la frontera entre Polonia y Lituania. Este pequeño territorio es la única conexión terrestre entre los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y el resto de la OTAN. Lo que lo hace tan estratégico es que separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia. Si Rusia logra tomar este corredor, las fuerzas de Kaliningrado podrían unirse con las de Bielorrusia, creando una barrera física que aislaría completamente a los 3 países bálticos del resto de la alianza. El ministro de Defensa de Estonia advirtió que, si los combates en Ucrania cesan, cientos de miles de soldados rusos quedarían disponibles para que Putin los desplace contra el flanco este de la alianza. Esta perspectiva de una Rusia libre de las ataduras ucranianas es lo que más preocupa a los países fronterizos. Pero todo indica que Putin no solo se está preparando. Él ya está probando hasta dónde puede llegar sin provocar una reacción fuerte de Occidente. ¿Quieres un ejemplo? En marzo de 2023, 2 cazas rusos derribaron un dron militar estadounidense sobre el Mar Negro. Ese fue el primer incidente directo entre fuerzas rusas y estadounidenses desde el inicio de la guerra. Por si fuera poco, los países nórdicos reportan repetidas violaciones de su espacio aéreo, mientras infraestructuras importantes de Europa sufren ataques sospechosos. En 2022, los gasoductos Nord Stream fueron saboteados en el Mar Báltico. Al año siguiente, un gasoducto entre Finlandia y Estonia fue dañado con evidencias de la presencia de un barco ruso en la zona. En el Reino Unido se descubrieron sensores submarinos ocultos cerca de bases de submarinos nucleares británicos. Como puedes ver, estos no son incidentes aislados, sino parte de un plan coordinado para ver hasta dónde puede llegar Rusia sin enfrentar consecuencias serias. La OTAN, al ver todo esto, decidió no quedarse de brazos cruzados ante estas amenazas. Polonia, por ejemplo, planea invertir más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa, la mayor proporción en toda la alianza, para duplicar sus fuerzas terrestres y convertir su ejército en el más grande de Europa. El país encargó cientos de tanques Abrams y Apache de Estados Unidos, casi 1,000 tanques K-2 de Corea del Sur, además de sistemas de cohetes High Mobility Artillery Rocket System, baterías antiaéreas Patriot y cazas F-35. Los estados bálticos también están fortificando sus fronteras.
Lituania anunció la instalación de campos de minas terrestres junto a Kaliningrado y Bielorrusia, invirtiendo cerca de $900 millones en un amplio plan defensivo. La OTAN reforzó su presencia militar en el este, creando nuevos grupos de combate multinacionales en su frontera. Lo que podemos observar aquí es que el resultado de la guerra en Ucrania será decisivo para los planes futuros del Kremlin. Si Putin logra un alto el fuego que le permita mantener los territorios ocupados, ganará tiempo valioso para reagrupar sus fuerzas. Y es precisamente esa la preocupación de los líderes occidentales, que un alto el fuego prematuro funcione como un intervalo para que el ejército ruso recupere fuerzas. El historial reciente refuerza ese temor. En 2014, Rusia anexó Crimea e infiltró tropas y armamento en el este de Ucrania, apoyando a los separatistas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Cuando la comunidad internacional presionó por un alto al fuego, se firmaron los llamados Acuerdos de Minsk. En teoría, esos acuerdos deberían poner fin a los combates y establecer una solución política para el conflicto. En la práctica, se convirtieron en una farsa estratégica. Mientras que Ucrania era presionada para cumplir con las exigencias, Rusia violaba continuamente los términos, enviando armas, voluntarios e incluso unidades militares regulares disfrazadas al Donbass. Durante los años de conflicto congelado en el Donbass, más de 14,000 personas murieron a pesar del supuesto alto el fuego. Moscú usó este periodo no para buscar la paz, pero para transformar el este de Ucrania en una base militar avanzada, entrenar fuerzas separatistas y preparar silenciosamente sus fuerzas para la invasión a gran escala en 2022. Exactamente ese es el patrón que los líderes europeos temen que se repita. El presidente Zelensky ya declaró que no aceptará un alto el fuego que deje tropas rusas en suelo ucraniano, pues eso solo le daría al Kremlin la oportunidad de reagruparse, rearmarse y atacar de nuevo, tal como sucedió después de los acuerdos de Minsk. Como puedes ver, la guerra en Ucrania no es un conflicto aislado. Es parte de un plan más grande de Putin para restaurar la influencia rusa en Europa del Este. Los informes de inteligencia son claros. Si la guerra en Ucrania termina con Rusia manteniendo territorios, Putin ya tiene los próximos objetivos en la mira. No estamos hablando de teoría, sino de acciones concretas que ya están ocurriendo. Él está recreando las mismas estructuras militares de la época soviética, reemplazando tanques y armamento perdidos en tiempo récord y posicionando tropas y misiles estratégicamente cerca de las fronteras de la OTAN. Es como ver a alguien construyendo un arma pieza por pieza frente a ti, mientras promete que no la va a usar. Todas las piezas del rompecabezas parecen estar siendo ensambladas para un solo objetivo: preparar a Rusia para una guerra mayor en los próximos 2 años, con objetivos bien definidos en Europa. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que ese informe de Londres realmente señala una nueva realidad? ¿O sería solo alarmismo? ¿Y será que la OTAN estará preparada para enfrentar ese escenario en los próximos años? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más análisis geopolíticos como este. Gracias por ver y hasta el próximo video.